El estallido fue brutal, inesperado y casi imposible de ignorar. En un tiempo donde la Iglesia Católica parece sumida en un laberinto de contradicciones, dudas y secretos, la voz de un cardenal alemán, Gerhard Müller, resonó como un trueno que nadie pudo acallar. Sus palabras no solo cuestionaron los cimientos de la institución, sino que expusieron con crudeza lo que muchos temían: los silencios vergonzosos de una iglesia que, bajo el peso de su propia historia y sus propias decisiones, parece incapaz de enfrentarse a la verdad. La noticia estalló en medios de todo el mundo, y aunque el Vaticano intentó contener la tormenta, el eco del cardenal creció como un fuego imparable. Y aquí comienza una historia que merece ser contada, capítulo a capítulo, porque sus implicaciones trascienden lo religioso, tocan lo político, lo social y lo humano. Quédate hasta el final, porque lo que Müller reveló podría marcar un antes y un después en la relación entre los fieles y su iglesia. Roma amanecía con ese aire solemne que envuelve a la ciudad eterna. Las campanas de San Pedro resonaban como siempre, anunciando un día que parecía rutinario dentro del Vaticano. Las columnas del imponente salón donde se celebraría la conferencia estaban adornadas con banderas y símbolos de unidad, como si todo estuviera preparado para una jornada de discursos previsibles, frases diplomáticas y sonrisas medidas. Sin embargo, lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría por completo el guión de aquel encuentro. Si te está gustando el vídeo, recuerda suscribirte al canal. Los asistentes, cardenales de alto rango, obispos de distintas partes del mundo, representantes de congregaciones y algunos periodistas acreditados, tomaban asiento mientras intercambiaban comentarios discretos. Nadie sospechaba que la calma se rompería en cuestión de minutos. El cardenal Gerhard Müller, conocido por su carácter firme pero habitualmente reservado, permanecía en silencio en la tercera fila, con un gesto severo y la mirada fija en el podio. Nadie lo esperaba como protagonista, y mucho menos como detonante de una tormenta. Cuando llegó el turno de su intervención, Müller se levantó despacio, caminó hasta el atril y dejó un silencio denso en la sala. No llevaba papeles ni un discurso preparado, apenas unas notas mentales que parecía arder en su interior desde hacía tiempo. Los flashes de algunas cámaras comenzaron a disparar, esperando un mensaje formal, quizás un comentario teológico, algo que no saliera de la rutina. Pero lo que salió de su boca fue un rugido, la frase retumbó en el aire como un trueno. Nadie aplaudió, nadie reaccionó de inmediato. Algunos cardenales entrecerraron los ojos, otros bajaron la mirada, y los periodistas, sorprendidos, comenzaron a teclear frenéticamente lo que acababan de escuchar. Müller prosiguió con una voz grave, cargada de indignación contenida. Denunció los encubrimientos, habló del dolor de las víctimas ignoradas, del abandono de los más pobres, de la tibieza de quienes deberían levantar la voz en nombre del Evangelio. El ambiente en la sala se volvió insoportable. Cada palabra era un golpe seco contra los muros de la diplomacia vaticana. La Iglesia no puede seguir callando ante el sufrimiento. Cada vez que optamos por proteger una imagen en lugar de una vida, traicionamos el mensaje de Cristo. Algunos asistentes intentaron interrumpirlo, otros cuchicheaban nerviosos, pero Müller no cedió. Su tono se volvió más desafiante, más incendiario. Era como si hubiera esperado toda su vida para ese instante. De pronto, la conferencia que debía pasar desapercibida se convirtió en un campo de batalla verbal. Los periodistas tomaban notas frenéticas, grababan en sus teléfonos y enviaban mensajes a sus redacciones. Afuera, la noticia comenzó a filtrarse a través de llamadas y correos urgentes. Cardenal Müller rompe el silencio en Roma. Al terminar, un silencio absoluto se apoderó de la sala. Müller dejó el atril sin mirar a nadie, con el paso firme y la cabeza erguida, como un general que había lanzado una bomba imposible de desactivar. Los presentes no sabían si aplaudir, protestar o fingir que nada había pasado. Pero ya era demasiado tarde. Afuera, el rugido había atravesado los muros del Vaticano, y la tormenta apenas comenzaba. El eco de la frase "el silencio es complicidad" aún vibraba en las paredes del salón cuando Müller decidió ir más allá. Lo que comenzó como una denuncia enérgica pronto se transformó en una radiografía brutal de los pecados más oscuros de la institución. Nadie estaba preparado para lo que venía. El cardenal, con el rostro endurecido y los ojos encendidos por una mezcla de indignación y tristeza, comenzó a nombrar lo innombrable. Durante décadas, dijo con voz firme, hemos callado lo que jamás debió ser ocultado. Hemos enterrado la verdad bajo el peso de archivos secretos, hemos protegido instituciones en vez de proteger personas.
Y cada silencio, cada expediente cerrado, cada víctima ignorada, es una herida que clama al cielo. Las palabras cayeron como piedras sobre los asistentes. Varios obispos comenzaron a revolverse en sus asientos. Algunos se ajustaban los anillos, otros se tapaban la boca en un gesto nervioso, como si quisieran esconder la incomodidad. Müller no dio tregua. Enumeró los casos de abusos que fueron silenciados, los testimonios de familias que jamás recibieron justicia, los expedientes que permanecen bajo llave en archivos polvorientos del Vaticano. ¿Cómo podemos predicar con pasión si somos incapaces de escuchar el grito de los inocentes?, lanzó, provocando que más de un periodista se llevara las manos a la cabeza, consciente de que estaba presenciando historia viva. Pero no se quedó allí. El cardenal apuntó también hacia afuera, hacia los silencios políticos de la Iglesia frente a regímenes autoritarios y dictaduras. Señaló la tibieza de ciertos líderes eclesiales que, por diplomacia o conveniencia, han evitado condenar crímenes contra la humanidad, guerras devastadoras y persecuciones religiosas. Nuestro deber no es mantener buenas relaciones con los poderosos, continuó, sino estar del lado de quienes no tienen voz. Cada vez que callamos frente a la injusticia, nos convertimos en cómplices de ella. El ambiente se volvió asfixiante. Los murmullos comenzaron a multiplicarse en la sala. Algunos cardenales susurraban que Müller había cruzado una línea peligrosa, que ese no era el lugar ni el momento. Otros, en silencio, parecían asintiendo levemente, como si esas palabras encendieran una verdad que ellos también llevaban guardada. El cardenal hizo una pausa. Respiró profundo, miró a la multitud, con un tono más grave aún, pronunció una sentencia que resonó como un disparo. Nos hemos acostumbrado a guardar silencio porque creemos que el escándalo daña a la Iglesia. Pero lo que verdaderamente la destruye no es la verdad, sino la mentira. Y la mentira no siempre se dice con palabras, a veces se dice con silencios. Hubo un estremecimiento general. Algunos periodistas comenzaron a transmitir en vivo desde sus teléfonos, violando las normas estrictas del evento, convencidos de que lo que estaba ocurriendo no podía esperar al boletín de prensa del día siguiente. Afuera, las agencias internacionales ya enviaban alertas rojas con titulares que hablaban de una bomba en el corazón del Vaticano. Suscríbete al canal, apoya al canal, dale al like y activa la campana. Gracias. El discurso de Müller no cayó en el vacío. Apenas horas después de su intervención, las miradas comenzaron a dirigirse inevitablemente hacia una sola persona, el Papa Francisco. El pontífice, acostumbrado a caminar entre la prudencia diplomática y los gestos de apertura pastoral, quedó en el centro de la tormenta sin haber dicho una sola palabra. La pregunta estaba en todos los titulares. ¿Respondería Francisco al ataque implícito de su antiguo prefecto, o dejaría que el silencio hablara por él? En los pasillos del Vaticano, el ambiente era eléctrico. Cardenales y asesores se reunían a puerta cerrada, preocupados por la magnitud mediática del escándalo. Algunos exigían que se tomaran medidas inmediatas contra Müller, alegando que sus declaraciones eran un acto de desobediencia y una afrenta directa al Papa. Otros, en cambio, murmuraban que quizás había llegado el momento de escuchar lo que el cardenal había dicho, aunque incomodara a todos. El Vaticano parecía un campo de batalla invisible, dividido entre quienes defendían la diplomacia de Francisco y quienes consideraban que su estilo de gobierno había caído en el mismo silencio que Müller denunció. El Papa, mientras tanto, permanecía en Santa Marta. Las cámaras lo seguían con obsesión. Cada misa, cada homilía, cada gesto, era analizado como si contuviera una respuesta oculta. Cuando habló de la necesidad de unidad y paciencia en tiempos de prueba, muchos interpretaron que era un mensaje velado hacia Müller. Otros vieron en su silencio una señal de debilidad. Pero lo cierto es que, por primera vez desde el inicio de su pontificado, Francisco parecía estar en una encrucijada donde ninguna opción resultaba segura. El enfrentamiento era complejo porque no se trataba de un choque de personalidades, sino de dos visiones contrapuestas de la Iglesia. Francisco, con su énfasis en la misericordia y la diplomacia, había cultivado relaciones delicadas con líderes políticos y religiosos, prefiriendo la prudencia a la confrontación abierta. Müller, en cambio, reclamaba una Iglesia más combativa, más profética, menos temerosa de perder prestigio y más dispuesta a exponerse en nombre de la verdad. Los medios internacionales alimentaban esta narrativa como si se tratara de un duelo histórico. Algunos periódicos hablaban de un cisma en gestación, otros lo describían como la batalla entre el silencio y la verdad. Los fieles, mientras tanto, se dividían.
Para unos, Francisco era el pastor que intentaba proteger la unidad en tiempos turbulentos. Para otros, Müller era la voz que finalmente decía lo que todos sabían y nadie osaba pronunciar. En una de sus homilías más comentadas, Francisco dijo: "El verdadero escándalo no es que existan pecados, sino que no sepamos reconocerlos con humildad y pedir perdón". Muchos lo interpretaron como una respuesta directa, aunque sin mencionar nombres. La ambigüedad del Papa no hizo más que intensificar el debate. ¿Estaba reconociendo las críticas o estaba intentando apaciguarlas? La tensión se palpaba en cada esquina de Roma. Los diplomáticos del Vaticano temían que un enfrentamiento público debilitara la credibilidad de la Iglesia en medio de crisis globales. Sin embargo, los partidarios de Müller comenzaban a organizarse, convencidos de que su valentía había destapado una verdad que ya no podía enterrarse. En las redes sociales, hashtags con su nombre se multiplicaban, y voces de teólogos y activistas se unían a la discusión. El choque entre Müller y Francisco no era un simple desacuerdo, era el símbolo de un dilema que ha perseguido a la Iglesia durante siglos. ¿Debe proteger su unidad a cualquier costo, o debe arriesgarlo todo en nombre de la verdad? Y aunque ninguno de los dos hombres pronunció la palabra enemigo, el pulso silencioso entre ellos comenzaba a escribirse como uno de los capítulos más tensos en la historia reciente del Vaticano. ¿Quieres que en el capítulo 4 lleve esa tensión hacia el eco que provocó en los fieles, con testimonios ficticios de creyentes de distintos continentes para que parezca un reportaje global y mucho más humano? Tú dijiste. Desarrolla capítulo 4. ChatGPT Plus. Perfecto. Ahora desarrollo el capítulo 4, el eco en los fieles, llevándolo a un nivel global, con voces ficticias de creyentes y un tono de reportaje dramático que muestre cómo las palabras de Müller no se quedaron en Roma, sino que encendieron un debate vivo en parroquias, comunidades y redes sociales de todo el mundo. Cuando el eco de las palabras de Müller traspasó las murallas del Vaticano, la discusión ya no pertenecía a cardenales ni diplomáticos. El debate había salido a las calles, a las casas, a las parroquias de los barrios más humildes y a los templos más majestuosos del mundo. En cuestión de días, lo que comenzó como una intervención aislada en Roma se había convertido en un terremoto espiritual que sacudía la fe de millones. En Buenos Aires, una joven catequista de 24 años escribía en redes sociales: "Al fin alguien lo dijo. Mi fe no tambalea por la verdad, tambalea por los silencios. Gracias, Cardenal Müller, por no callar". Su publicación fue compartida miles de veces, y abrió un hilo de comentarios que iba desde el entusiasmo hasta la indignación. En Madrid, un sacerdote de barrio confesaba ante las cámaras locales: "Mis feligreses me preguntan si lo que dice Müller es cierto. Yo no sé qué responderles, porque en mi corazón sé que sí, pero temo que la institución nos ordene callar". Su testimonio fue recogido por la prensa española, generando un debate nacional sobre el peso de la transparencia dentro de la Iglesia. En Nairobi, Kenia, un grupo de jóvenes católicos organizó una vigilia frente a la Catedral Central. Portaban carteles que decían: "No más silencios y la verdad nos hará libres". Allí, entre velas encendidas y cánticos, un joven estudiante de teología declaró a los medios: "Si la Iglesia se niega a escuchar a sus hijos, perderá lo que más teme perder, la fe de las nuevas generaciones". La ola llegó también a Europa del Este, donde fieles en Polonia y Hungría, tradicionalmente cercanos a la jerarquía eclesial, se dividieron en posiciones irreconciliables. Algunos defendían que Müller había traicionado al Papa, mientras que otros aseguraban que era un profeta moderno, dispuesto a perderlo todo por decir la verdad. En México, comunidades enteras recordaban casos de abusos encubiertos por obispos locales, y los noticieros recogían testimonios desgarradores de víctimas que afirmaban sentirse, por primera vez, escuchadas. Una mujer en Jalisco dijo frente a las cámaras: "Yo denuncié hace 20 años y me dijeron que callara por el bien de la Iglesia. Hoy escucho a Müller y siento que mi dolor no fue en vano". Su voz quebrada se convirtió en una de las imágenes más reproducidas en noticieros y redes sociales. Suscríbete y apoya el canal. Gracias. El Vaticano, acostumbrado a manejar las crisis en silencio y con lentitud, se encontró de pronto con una tormenta que crecía demasiado rápido. Las palabras de Müller ya no eran solo un recuerdo de aquella conferencia en Roma, se habían convertido en un símbolo global, repetido en pancartas, homilías, noticieros y hasta en los bancos de las parroquias más pequeñas. Era imposible ignorarlo. Cada minuto de silencio oficial parecía confirmar sus acusaciones. En los pasillos de la curia, las discusiones se tornaron feroces.
Algunos cardenales exigían sanciones inmediatas contra Müller, temiendo que su voz inspirara una rebelión interna que escapara al control de Roma. Otros, con un tono más moderado, advertían que castigarlo sería peor, lo transformaría en un mártir, en un profeta perseguido, y daría más fuerza a quienes veían en él una esperanza de renovación. El Papa, prudente pero consciente de la magnitud del problema, convocó a reuniones privadas con sus asesores más cercanos. Nadie sabe con certeza qué se dijo en esas salas, pero lo que sí trascendió fue que Francisco estaba bajo una presión sin precedentes. Mientras tanto, afuera, en el mundo real, los fieles no esperaban comunicados oficiales. Las comunidades comenzaban a organizarse por sí mismas. Se levantaban peticiones digitales, grupos de discusión, foros de laicos y religiosos que pedían una iglesia transparente y sin miedo a la verdad. En ciudades de América Latina, Europa y África, las plazas se llenaban de manifestaciones pacíficas con un mismo lema: no más silencios. El futuro parecía un terreno minado. Si la Iglesia admitía los errores y abría los archivos ocultos, corría el riesgo de destapar un escándalo de proporciones incalculables. Pero si seguía callando, arriesgaba perder lo único que le da vida, la confianza de sus fieles. Era un dilema sin salida fácil, una grieta que crecía cada día más. Los medios de comunicación hablaban de una encrucijada histórica. Teólogos de renombre afirmaban que la Iglesia estaba ante el desafío más grave desde la Reforma. Analistas políticos advertían que el prestigio moral del Vaticano en la arena internacional estaba en juego. Y en las parroquias más humildes, las personas sencillas se preguntaban en voz baja: ¿a quién seguimos? ¿A la verdad o al poder? Müller, lejos de retractarse, comenzó a dar entrevistas en las que repetía su mensaje con aún más claridad. No me arrepiento de lo que dije. La verdad nunca es cómoda, pero siempre es necesaria, declaró a un medio alemán. Sus palabras eran replicadas en portales de noticias de todo el mundo, confirmando que su figura ya no podía ser silenciada con un comunicado oficial o un castigo eclesiástico. El Vaticano sabía que se aproximaba a un punto de quiebre. ¿Sería capaz de enfrentar de frente los silencios que quemaban, o se atrincheraría en la estrategia del tiempo, confiando en que la tormenta pasara? Nadie lo sabía. Lo único claro era que la Iglesia ya no volvería a ser la misma. El futuro de la institución más antigua y poderosa del mundo quedaba envuelto en incertidumbre. Una incertidumbre que pesaba como plomo sobre la fe de millones, pero que también encendía la esperanza de que, tal vez, los muros más impenetrables estuvieran finalmente a punto de caer. Si te gustan estas historias, recuerda suscribirte para no perderte ninguna.